Saludos, mi nombre es Lourdes Colón Verdeguer, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía de servicios de ama de llave en la residencia y en hospitales. Puede comunicarse con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Esperamos su llamada para atenderle con mucho calor humano. Bienvenidos a Conversando con Lourdes e Iván, un espacio donde las palabras se convierten en puentes y cada charla nos acerca un poco más. Prepárate para escuchar historias, ideas y conversaciones que inspiran. Ya comenzamos Conversando con Lourdes e Iván. Dios les bendiga a toda nuestra audiencia que martes tras martes nos siguen a través de esta emisora y ahora a través del canal de televisión de Triunfo. Estamos por la radio, el 96.9, estamos a través de la frecuencia de televisión por el canal local 46.2 y a través de Liberty, el canal 363, así como por las redes en el Facebook Live. Así que les invitamos que en cualquiera de esas alternativas o propuestas nos pueda seguir martes tras martes a las 7 de la noche. Le habla su hermano Iván Medina, ministro del Señor de Adoración, así también como capellán ordenado, quien junto a mi esposa Lourdes estamos aquí martes tras martes. Y el martes pasado tuvimos un programa tremendo con nuestro amigo, hermano pastor Héctor Plaza, contándonos de su experiencia, su testimonio aparte de él y con la prédica de que Dios no hace acepción de personas. Así que hoy tenemos también otra invitada especial que más adelante Lourdes la presentará. Pero mi amor, preséntate para aquellos que Seguro que se sí. conectaron Dios ahora. les bendiga, hermanos, nuevamente aquí en su programa favorito, uno de ellos, ¿verdad? Conversando con Lourdes e Iván, trayéndoles palabra. Hoy tenemos una invitada de lujo, como siempre, con su segmento fijo, la ministra Wanda Ponte, con palabra poderosa. Qué palabra hermosa también nos dio el pastor Plaza, ¿verdad? La semana pasada fue profunda y contundente. Hoy, hermanos, como siempre, tenemos una palabra edificante y como el tema de hoy es ¿qué es una vida en Cristo? ¿Cómo es una vida en Cristo? Y los frutos del creyente, muy bien. Comenzamos, ¿verdad? Una vida en Cristo es una vida transformada, una vida que está guiada y sostenida por Dios. No se trata de seguir reglas ni de asistir a la iglesia, sino de vivir cada día bajo la dirección de Jesús. Tenemos que confiar en su gracia y en su poder siempre. Si te congregas con hermanos en la iglesia, muchísimo mejor. Uno de los aspectos significantes de todo esto es que Dios nos da una nueva identidad. Amén. Al aceptar a Cristo Jesús, pasas de una muerte espiritual a una vida en Cristo. Como dice la segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros tenemos que tener dependencia total del Señor en todo momento. Tenemos que caminar junto a Él de la mano todo el tiempo. Todo el tiempo. Cristo no solo es el Salvador, también es un Señor, que vivir sin Él es buscar su voluntad siempre, no la nuestra, como hemos mencionado anteriormente. Tenemos que poner la voluntad del Señor siempre al frente. No lo que nosotros decidamos, es lo que decide el Señor para nosotros. Eso es como un acto de obediencia. Eso es así. ¿Verdad? De rendimiento, de humillación y de fidelidad al Señor. Cuando uno ora y está en la presencia del Señor y se humilla, y uno se da cuenta de los errores que uno ha hecho y se arrepiente y vuelve y le pide perdón a Dios, sigue esa comunión en Cristo todo el tiempo. La vida en Cristo es una experiencia, como dice, y valga la redundancia, es una experiencia de vida. Es una forma de nosotros vivir diferente. Sí. Porque si nosotros buscamos obedecer al Señor y sus mandamientos, se convierte eso en nuestro patrón de vida y nuestra conducta diaria la basamos en eso.
nosotros tenemos un nuevo rol como cristianos. Y dice que la palabra del Señor que en los últimos tiempos esta palabra va a ser predicada a través de nuestro testimonio. Sí. Y más adelante, ¿verdad? En otros próximos programas vamos nuevamente a retomar y dar nuevamente nuestro testimonio. Definitivo. Porque aquellos que no, nos han seguido conocen parte de él, pero quizás aquellos que se están conectando por primera vez no conocen cómo el Señor ha sido tan grande y misericordioso con cada una de nuestras vidas. En mi caso, así como en el tuyo, tiene un testimonio poderoso de lo que es la sanidad, de lo que es el Señor levantarte del lecho de enfermedad y a nosotros de cuidarnos, ¿verdad? De nosotros dar nuestra vida todo este tiempo para el Señor y cómo el Señor nos libró de lo que era el pecado a lo que somos hoy, vida abundante y vida en el Señor. Amén. Así que más adelante vamos a estar dando nuestro testimonio, pero vivir para Cristo es sumamente importante. Y nosotros que somos, ¿verdad?, luz en medio de las tinieblas, somos también, ¿verdad?, es punto de encuentro de la sal de la tierra de muchas personas que no conocen. Y por eso que el Señor nos ha permitido estar aquí y a través de este, ¿verdad?, este canal de televisión para nosotros esparcir la palabra del Señor. Y no somos perfectos, Amén. papá, no somos perfectos, cometemos errores todos los días. Y pueden suceder cosas que, ¿verdad?, inevitables, pero siempre debemos de tener un guía, un mentor, Amén. Siempre. Aquí en el plano terrenal un mentor y nuestro guía espiritual que es nuestro Señor Jesús. Amén. Cuando una vida es guiada por el Espíritu, el creyente deja que el Espíritu Santo dirija sus pensamientos, decisiones y acciones, aún en los días malos, aún en los días buenos. Debemos de confiar de que Jesucristo y del Espíritu Santo siempre nos va a dirigir. Como dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Producción del fruto espiritual. Ajá. Una vida en Cristo produce frutos visibles. Produce amor, paciencia, humildad, fe, como nos los dice Gálatas 5:22, 23. La humildad, la paciencia son cosas que tenemos que cada día trabajar en ellas todos los días, porque a veces se nos olvida y tenemos que conectarnos con el Padre. Tenemos siempre que tener esperanza y propósito eterno. Ya no vivimos, ya como dice Filipenses 1:21, ya no vives solo para lo terrenal, sino con una perspectiva eterna, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Qué hermoso eso. Tremendo, tremendo. Y como decía, nosotros tenemos que procurar todos los días apegarnos más al Señor. Siempre pensando que nuestra vida, nuestro paso por la tierra es temporero y nosotros estamos prestos ya a ser levantados de la iglesia, y si tenemos que partir antes, que nosotros lo hagamos en el Señor para gozarnos de las bodas del Cordero. Así que te invito, ¿verdad? Si no conoces al Señor, este es tu día. Proponte de que, mira, Señor, entrego hoy mi corazón. No tenemos que esperar terminar el programa, hacer oración o llamado. En cualquier momento, con solamente tú cerrar tus ojos y decir públicamente al Señor, Señor, te acepto tal como soy, eres salvo. Desde ese momento en adelante y tus pecados, como dice la palabra, son echados al fondo del mar y son olvidados. Porque el Señor sí sabe nuestro pasado, pero si nosotros procuramos convertirnos y desde ese punto en adelante servirle, desde ahí es que cuenta. Desde ese momento en que tú profesas al Señor. Como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios nos da la oportunidad de dejar el pasado atrás, cada día. Porque cada día que pasa, si uno comete error, porque acuérdate que todos cometemos errores, el único que no cometió ningún error está mirándonos desde los cielos, que se llama Jesús. Amén. Pero nosotros aquí, aunque seamos cristianos y aunque seamos servidores de Cristo y estemos, ¿verdad?, en la palabra, siempre cometemos errores. Así es que, hermano que nos escuchas, si eres cristiano, no lo eres,
el Señor te da la oportunidad de acercarte a Él y de tener esta oportunidad de tener una vida con Él. En Romanos también dice, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso quiere decir que aunque seas un pecador, el Señor te perdona. El Señor te perdona una y otra vez como nos perdona a nosotros, porque está la parte humana también, la parte que quiere, ¿verdad? Como quien dice, arropar a uno, pero si uno permanece y se agarra de las manos de Dios, yo siempre digo que cuando uno, ¿verdad?, tiene esos días que no son los mejores, uno tiene que orar. Uno tiene que clamar, Señor, dame paz, dame esa esperanza de que tú me vas a calmar. Amén. Y eso se llama la comunicación para llevar una vida en Cristo. Y por último, Colosenses 3:4, de 3 al 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. O sea, tu vida pasada quedó atrás. No hay por qué traerla, no hay por qué recordarla, sino que vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida limpia, recta. Si te caes, te levantas, vuelves y oras. Si vuelves y te caes, vuelves y te levantas. Llegarás el momento en que te caerás y no lo sentirás. Amén. Porque caminas de la mano del Señor Jesús. Y si el enemigo te recuerda tu pasado, recuérdale su futuro, a lo que le espera. Siempre. Amén. Amén. Porque como dije ahorita, una vez nosotros profesamos nuestra fe y nos arrepentimos de lo que hemos hecho, ya somos libres de ese pecado. Así que procura siempre estar apegado al Señor, no importa la situación, no importa lo que estés pasando, la oportunidad tuya es hoy. Así que proponte, escríbenos o mira los teléfonos que van a aparecer en el cintillo, llámanos. O si estás a través de las redes, envíanos tu mensaje, tu petición de oración, que vamos a estar aquí prestos para llevarte tu petición Amén. a los pies del Señor. Amén. Y yo siempre, ¿verdad? Tú que eres adorador, siempre hemos dicho que cuando nos sentimos tristes o cuando el espíritu, ¿verdad?, se quebranta por alguna razón, siempre ponemos la alabanza. Por lo menos mi carro, todas las emisoras están seteadas en emisoras cristianas. Ya yo no escucho música secular. ¿Por qué? Porque no me llena. Pero yo oír una música cristiana, que yo lo que sé que me da palabra, Amén. que me da bendición, que me da tranquilidad, que me da paz, yo te invito, hermano, a que sintonices esta emisora, Triunfo, que es tu emisora, y otras emisoras de tu gusto, que sean cristianas, pero que sea música cristiana. Ahí encontrarás paz y un ambiente diferente, ¿verdad, Iván? Cuando tú que eres adorador, cuando Amén. pones esas alabanzas, ¿qué tú sientes? Como dice la canción, pero en el dolor es mejor cantar. Amén. Y Dios se mueve en medio de la alabanza. Así que, como bien dices, si sientes desesperación, si sientes que estás solo, si estás deprimido, deprimida, si estás triste, sea por tu situación, sea por un familiar, sea porque tengas un problema que tú piensas que se te va de las manos, te presento al que te da paz, te presento a Jesús. Y como bien menciona, mira, una alabanza llenará tu alma. Y si puedes congregarte, mucho mejor. Es bueno escucharnos a través de las redes, pero es bueno también asistir a una iglesia que tenga una doctrina sana, ¿verdad? Te invitamos a la nuestra, a la senda antigua, pero si no puedes llegar hasta allá y tienes una cerca, achécate, porque allí habrán seres y vidas que estarán esperando para orar por ti. Siempre, siempre, exactamente. Siempre van a haber personas en la iglesia que te van a buscar. Y la iglesia, recuerda que no solamente es un hospital, es para tú llenar el alma, llevar tus peticiones, congregarte, oír los testimonios de los demás, que hay veces que uno se cree que tiene un testimonio, pero hay otros que los tienen, como, ¿verdad? Hay otras pastoras que hemos traído a nuestros programas, y uno se queda, dice, wow, la verdad que Dios hace su milagro desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. Así es que, hermano, nos vamos, ¿verdad? Continuamos nuestro programa, nos vamos a una pronta pausa, pero sí queremos recordarle algo. En el próximo espacio que vamos a tener, vamos a hablar de los frutos del creyente, porque una vida en Cristo es una vida en Cristo hermosa, pero tenemos una retribución y tenemos a cambio
los que le creemos al Señor, tenemos unas promesas. Y Amén. de eso vamos a hablar. Y los que nos sintonizaron ahora, ¿verdad? Por primera vez, Sí, este buena. es su programa Conversando con Lourdes Iván. Este es un programa de testimonio, de palabra de Dios. No venimos aquí a juzgar, no venimos aquí a hablar de doctrina, nosotros venimos aquí a hablar del Señor, de cómo el Señor tiene palabra para ti a través de su palabra, que es lo más importante, a través de las entrevistas, a través también de los testimonios. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos en nuestro próximo segmento con nuestra invitada de lujo especial, nuestra hermana Wanda Aponte, que traerá palabra del Señor. Regresamos pronto con este su programa Conversando con Lourdes. Hey, Iván. En Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón Verdeguer, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía de servicios de ama de llave en la residencia y en hospitales. Puede comunicarse con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Esperamos su llamada para atenderle con mucho calor humano. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Gracias, hermanos, por continuar con nosotros en este su programa Conversando con Lourdes Iván. Uno de los segmentos favoritos de este programa que tenemos es a la ministro, casi pastora, ministro Wanda Aponte. Wanda es muy querida por nosotros. Bienvenida, Amén. Wanda, nuevamente a tu Amén. espacio. Amén, amén. Wanda es muy querida por nosotros. Una mujer de palabra, de fe, pero de sobre todo conocedora de la palabra. Así es que Wanda nos trae una continuación del tema de la vida en Cristo. Así es que te dejo la palabra, mi querida hermana. Amén. Sean bendecidos en el Señor, mis amados, la gente que está conectada con nosotros en este tiempo, dándole gloria a Dios porque es un privilegio poder exponer la palabra y la oportunidad de poder honrar a Dios, pero también edificar, obviamente, el cuerpo de Cristo. Amén. Es maravilloso poder entender la vida de Cristo, pero también es maravilloso poder entender los frutos del creyente. Hay una bendición que nosotros, obviamente, disfrutamos a través de la palabra, que es el proceso de llevar a cabo frutos. Y los frutos son ganancias, también los frutos son beneficios que el Señor nos da para nosotros poder disfrutarlos a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Así que cuando llevamos una vida en Cristo, mis amados, definitivamente se abre una puerta a ser bendecido, una puerta que podamos tener la oportunidad de disfrutar todo aquello que Dios ha preparado para usted y para mí a causa de nuestra entrega. Y Pablo fue bien específico y extraordinario cuando habló a la iglesia de los Gálatas. Cuando habló en Gálatas capítulo 5, le hablaba de la vida del Espíritu, pero también le hablaba acerca de la vida de poder disfrutar fuera de los ángulos de lo que podía producir muerte. Por ende, cuando nosotros vemos la vida en Cristo y vemos los frutos del creyente, Dios nos abre una puerta a ser bendecidos. Cristo hablaba a las multitudes y les decía, ustedes son bienaventurados, son bendecidos por cuanto sirven al Señor, por cuanto son pacificadores, por cuanto son mansos, pero también son bendecidos cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Así que yo no sé cuánta gente está conectada con nosotros que disfruta las ganancias, pero Lourdes e Iván, las ganancias se dan a través del fundamento que es Cristo. Eso es Amén. así. Y el Amén. fundamento que es Cristo nos habla a nosotros de dónde debemos estar anclados para marcar la diferencia en el tiempo presente, pero también en el tiempo por venir. Así que cuando nosotros miramos a profundidad el capítulo 5 de los Gálatas, conectados con una vida en Cristo, el Señor nos invita a poder disfrutar del fruto del amor. ¿Qué les parece? Aleluya. De poder amar a Dios con todo el corazón, de poder amar a Dios con nuestra mente, poder amar a Dios con nuestra alma, con nuestra fuerza. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que tenemos que amar también a nuestro prójimo. La Biblia dice, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Por ende, el amor es una puerta para manifestar un sentimiento incondicional como Cristo lo manifestó cuando murió por nosotros en la
cruz del Calvario. Y el amor yo creo que es algo que todos nosotros debemos manifestar y emplear en los tiempos presentes, donde la gente necesita que revelemos la fuente de amor que es Cristo. Que no solamente recibamos esa ganancia de ese amor como un fruto que podamos manifestar en la vida cristiana, sino que le digamos a la gente, tú puedes ser parte de este amor que Dios ha preparado para ti y que Dios ha preparado para mí. Pero Pablo también conectaba a la iglesia a una vida de gozo. Yo no sé si hay demasiada gente, mis amados, que están atados a tanta tristeza, que están atados a tanta depresión, que están atados a ansiedades, que uno dice, de verdad, tiene que haber una solución, algo que en las farmacias no se puede comprar, con dinero no se puede comprar. Pero el gozo de Dios es un estado de alegría permanente. Por eso Pablo le decía a la iglesia, regocíjate en el Señor. Otra vez te digo que te regocijes. Y me gusta porque en la versión antigua dice regocijaos, otra vez digo regocijaos. Levántate, despierta para que puedas gozarte con el gozo que produce su presencia. Y nosotros tenemos una amiga en común, la pastora Elizabeth Guidini, y ella siempre me decía, Wanda, tu gozo es tu relación con Dios. Wow, y yo creo que a medida estamos bien metidos en la presencia del Señor, el gozo del Señor, como decía Nehemías, va a ser nuestra fortaleza, y en medio de que las murallas puedan estar caídas, vamos a ser fortalecidos en el poder de su fuerza para que esa alegría que Dios produce no se caiga ni se vaya al suelo. No importando las situaciones que estemos pasando, no importando las vicisitudes, no importando los problemas que a diario quizás pueden llegar a nuestra vida, ese gozo del Señor, como bien dijiste, es permanente. Sí, Señor. Y es un gozo que solamente Dios lo da. Y dice, hay una canción que dice, la belleza de mi Señor Yes. se reflejará. Amén. Y eso, hay veces que uno dice, ay, tú te ves como bonita hoy, o como tú te ves como guapo y elegante. Regocijado. Y regocijado y alegre, que tienes algo, tienes un brillo como diferente. Y yo le llamo a eso tener a Dios en el corazón de uno. Definitivamente. Es también cuando el que está enturunado, como uno dice por ahí, que está así como Se tú refleja. reflejas también, que sabe que está molesto y está pasando por una situación. Pero es hermoso vivir en los caminos del Señor. Y es tremendo porque creo que fue el proverbista, y ustedes me corrigen si voy mal por aquí, el proverbista decía que el corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el Sí. rostro. ¿Y cuánta gente entiende, Iván y Lourdes, que no son hermosos cuando el gozo de Dios nos hermosea? ¿Sabe? De hecho, los científicos dicen que cuando nosotros estamos muy serios utilizamos más músculos del rostro, pero cuando sonreímos utilizamos menos. Eso Se es así. relaja el rostro, envejecemos menos, Mira aunque el eso. envejecimiento siempre viene de camino. Mira, y yo no sé si han tenido la experiencia, pero ese gozo del Señor es tan increíble en nuestras vidas que yo he ido hasta funerarias, Wow. donde hemos ido ¿verdad?, a rendirle tributo a un cristiano, y aún ahí, hasta en la caja de muertos, se refleja aún ese cuerpo, el gozo que tenía cuando estaba en vida. Oh my goodness. Sí, A es diferencia verdad, de es cuando uno cierto. va a un funeral de una persona que no conocía al Señor, muchas veces usted ve ese rostro sobrio aún en la caja, mas sin embargo los cristianos reflejamos hasta en la muerte el gozo del El Señor. gozo del Señor. Yo creo que es un regalo que le podemos ofrecer a la gente, porque ciertamente la orden del día es la gente hablar de lo mismo, de la tristeza que están pasando, y yo quiero que no nos malentiendan. No queremos ser insensibles a sus procesos, no queremos ser insensibles a su momento emocional, pero algo yo quiero decirles sin hacer pacto con su situación: el gozo del Señor es un catalizador, el gozo del Señor es libertador para nuestra vida. Usted sigue con su médico, usted sigue haciendo lo propio, pero que la fuente de gozo trabaje el bálsamo en el alma, para que podamos decir, como decía el salmista David, alma mía, alábale. Y en la alabanza proviene obviamente el gozo del Señor y se manifiesta. Y yo creo que esto hay que traerlo afuera, aunque la gente, Iván y Lourdes, nos miren extraños, porque hay gente que no va a entender nuestro gozo. Eso es así. No, van a decir, pero tú andas en el aire. No, nosotros tenemos los pies en la tierra. peregrinación, Ajá. pero tenemos la cabeza en el cielo. Eso es así. Y el gozo del Señor es un estado de alegría que no lo produce el ansiolítico, que no lo produce el
el dinero, lo produce el poder de su presencia, porque todo lo que usted disfruta en la tierra son recursos del Señor. Por eso Pablo enfatizaba, gózate en el Señor, Gózate. celebra, diciendo, este es el día que ha hecho el Señor, en el cual nos gozamos y nos alegramos en Él, porque mientras más sonreímos, más belleza de Dios podemos nosotros revelar. Pero mis amados, también Pablo de alguna manera decía, hay otro beneficio que el Señor ofrece al que tiene una vida en Cristo como fruto, by the way, y es la paz. ¿Qué ustedes opinan de la paz en tiempo presente comparado en otros tiempos? Es increíble porque ese fruto es tan y tan deseado en esta época, porque nosotros vemos a diario en las noticias, y cuando escuchamos esas noticias terribles y vemos que no hay paz en los corazones de verdad del que no conoce al Señor, decimos, Señor, solamente con tu paz es que este pueblo pueda levantarse. Y lamentamos, ¿verdad?, que Puerto Rico estamos pasando muchos momentos donde la paz no está presente, pero tenemos la esperanza y la fe que si tú conoces al Señor, esa paz de Dios va a llegar a tu vida. Definitivamente. Amén. Y amados, la paz es el estado de quietud que todos necesitamos. Es este proceso de bendición donde Dios te dice, estad quietos, Salmo 46, Amén. Y conoced que yo soy el Señor, quédate tranquilo, descansa. Mira, hay una palabra tremenda en el Salmo 147, que el Señor le decía a la ciudad de Sión, le decía, mira, regocíjate porque yo he reforzado las rejas de tus puertas, para que todo temor, toda inseguridad, toda duda, sea erradicada en el nombre del Señor. Hay gente con un sentido de desprotección ahora mismo, mis amados, aún dentro de los templos, y el Señor no quiere que la iglesia estemos temerosa, pero tú que me escuchas, que probablemente estás apartado, no tienes a Cristo, la fuente de paz es Cristo. Por Amén. eso Él como fundamento nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, ofrezco paz para poder vencer. Ahora hay algo importante que nosotros tenemos que hacer y es proteger esa paz en la presencia del Señor, Amén. pero también protegerla, mis amados, en momentos de cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos, porque si usted se satura de todo lo que está pasando en el globo terráqueo y en los cuantos continentes, los 5 continentes, vamos a tener un problema. Pero tenemos que saturarnos de la palabra. No viva enajenado, vea las noticias, cómo no. Pero que eso no sea nuestro norte, que eso no, porque si le va a robar la paz, apague el televisor. Que no nos perturbe. No la vea. Si le va a robar la paz, muy de acuerdo contigo. lo que muy está de en las acuerdo. redes, mire, porque todo lo que está es nocivo, hay mucho sensacionalismo, pero la palabra de Dios es radical y la palabra te dice, te ofrezco paz para que en medio de tu realidad te mantengas anclado en mí. Y te quería, y perdóname que te No, interrumpa, en te quería confianza. decir, no sé si ustedes han visto, hermanos, que ahora hay un canal que no voy a mencionar, que es un canal secular, en la televisión secular, donde están poniendo en las mañanas música, están trayendo cantantes cristianos y música que cantan música cristiana y después los entrevistan y a un segmento pequeño, pero ya la televisión secular está abriéndose. Alabado Está sea el Señor. reconociéndolo. Está reconociendo cuando tú permites que entre una persona, ¿verdad?, que es cristiana a tu set, ¿verdad?, y a tu canal que es completo, no es como este, que esto es un canal que es completamente cristiano desde que tú entras y tocas ese timbre de la puerta hasta que te vas y te montas en el carro. Pero ya otros canales, ¿verdad?, que ya ustedes saben cuáles son, pero que ya empiecen a permitir este tipo de que Adoración, canten, de oración, alabanza. escuchar testimonio, quiere decir que ya Dios está metiéndose, ¿verdad? Le están permitiendo y le están abriendo la brecha para que puedan, ¿verdad?, que se pueda escuchar la palabra. Así es. Y yo espero, en el nombre poderoso de Jesús, que así como esos conciertos que hacen, y así como esas residencias que hacen aquí, Ajá. sean residencias para Cristo, de Alabado sea el cantantes y Señor. Amén. agrupaciones cristianas. Amén. Así es que volvemos de nuevo otra vez. No, y está discúlpame. tremendo lo que Dios te ha impresionado traer, porque la realidad es que necesitamos que la Sí. iglesia entienda esto. Sí. Ministros que escuchan y que eres adorador también y que de alguna manera tienes algún equipo de adoración, hay que empezar a salir afuera, hay que empezar, y valga la verdad la Sí, redundancia, hay que sí. salir Amén. y llevar la paz de Cristo. Yo le decía a una de mis hermanas que también son ministros, yo le decía, es que tengo algo en mi corazón y es que podamos salir de repente, buscar algún lugar en, no sé, en el pueblo donde ustedes El viven vecindario. y podamos de alguna manera traer
Cristo fuera de las cuatro paredes. Sí, muy porque yo importante. escuchaba cuando Sí. decían que es importante que en la vida cristiana nosotros empecemos no a predicarnos a nosotros mismos ¿Sí? y que salgamos a predicar a Cristo y decirle a la gente, lo que tengo te lo ofrezco, lo bueno. Por eso Pedro le decía al cojo de la hermosa, mira, yo no tengo dinero, yo no tengo denarios para darte, no tengo ni tan siquiera alimento, pero más lo que tengo te doy. Y él le trajo el fundamento que es Cristo en una envoltura de regalo llamada el Evangelio. Amén. Y esa es la que nos mantiene en paz, porque la gente nos ve a nosotros los cristianos, y usted que me escucha también, y nos miran extraños, pero ¿qué hará ese cristiano y esa cristiana para mantenerse? ¿Qué es lo que tú haces para verte radiante? Presencia de Dios, oración, ayuno, Amén. palabra, Amén. porque si no pagamos un precio, es imposible que estos frutos puedan ser manifiestos como regalo a nuestra vida y merísimo poder ofrecerlos hacia el frente. Ahora Pablo también les hablaba a la iglesia de Gálatas y les ofrecía el don, o debo decir, el regalo o el fruto de la paciencia. La paciencia. La paciencia donde todos somos probados. Es el estado de quietud y resiliencia donde usted y yo tenemos que hacernos fuertes cuando nos hagan el corte de pastelillo, cuando se Aleluya. coman la luz, Santo. cuando nos enganchen una llamada, porque estamos en tiempo donde todo el mundo quiere ahora todo rápido, todo de una Microondas, manera, microondas. microondas. Yo tengo clientes que quieren ser aprobados de hoy para mañana cuando hay que hacerle exámenes. Santo. Lourdes e Iván, cuando de momento hay que sentarse, que el underwriter tiene que evaluar. Pero Pablo nos decía que seamos pacientes los unos con los otros, y la paciencia es algo que yo creo que todos los días hay que cultivar. ¿Qué ustedes opinan de ella? La paciencia es un don, un fruto que de verdad mucha gente no se atreve hasta ni mencionarla porque piensa que viene una prueba para probarnos. Sí, antes se Porque- decía, si no menciones la palabra paciencia, no lo Porque lo digas, que porque viene así detrás- mismo, que lo que viene detrás es para darte duro con paciencia, para que Pero- sí la tengas. Pero la paciencia es primo hermano de la paz. Ciertamente. Mira eso. Es wow. primo hermano de la Qué paz. Por lindo. eso es paciencia. Porque en la paz es para uno. Amén. Pero la paciencia es para uno y para el que otro. el que también nos está, sí, perdóname aquí, pero también para el que nos escucha y nos ve. Tremendo. Así que es importante que ese fruto, ese regalo de Dios, lo procuremos, Sí, Señor. pero lo procuremos de corazón, sinceramente, Ahí Ah, no, está. seguro. porque vendrán pruebas para probar nuestra paciencia. Nuestra paciencia. Y es algo tan interesante porque cuando lo mencionas, de la manera en que lo mencionas, lo podemos ver entonces como si fuera la ciencia de la paz, Sí, como mira. el conocimiento de esa Sí. quietud y esa tranquilidad que Sí. nosotros necesitamos. Y es como dice Iván, necesitamos hacer eso de corazón, porque la paciencia de verdad que yo creo que es un testing. Todos los días uno tiene que montarse al vehículo y decir, en el nombre de Jesús, Padre, tu presencia, ayúdanos a llegar. Mire, yo recuerdo una vez que yo iba para un compromiso y ciertamente el GPS se apagó y de alguna Aleluya. manera se quedó el celular sin batería, que para que Yeah. esta servidor el celular se le quede sin batería es algo raro. Y me tuve que parar, orar, hablarme, predicarme yo misma, de profetizar la palabra de paz en el espíritu, Wow, porque no me gusta amén, llegar tarde. amén. Y dije, en el nombre de Jesús, y ahí de repente prendió, cargó y pude llegar al sitio. Santo. Pero nos tenemos que hablar, porque somos seres tripartitos, Lourdes e Iván. Somos un espíritu que habitamos en un alma, perdóname, somos un espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Lo que significa que no somos perfectos, pero en medio de que no seamos perfectos no hay licencia para pecar. Es decirle todos los días al Señor, la paciencia va a ser parte de mí. En el nombre del Señor, para yo poder Eso está vencer bien, y ser está muy luz. lindo, muy lindo. Definitivo. Aleluya. Y Pablo también nos hablaba acerca de nosotros poder, entre los frutos, de poder vivir con una vida de fe. Mis amores, La fe. uno de los frutos más poderosos es la fe. Amén. La fe es creerle a Dios y creer en Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia. Así que la Biblia dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Necesitamos tener fe. Y la fe es tan importante que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yes. Y es importante porque todos hemos pasado un momento en que nuestra fe quizás ha menguado un poco, pero lo importante es que nosotros podamos retomar y reconocer que sin la fe no viene entonces la voluntad de Dios. Ahí está. Es sumamente importante que nosotros le creamos a Dios, que lo que nuestros ojos quizás no ven, nuestro espíritu sí lo ve. Y eso quiere decir que la petición que tú hoy puedas tener delante del Señor, que quizás no ves
la contestación, que quizás no ves esa petición contestada, no mengues. Hay peticiones que toman su tiempo porque el Señor sabe que tienes que pasar por un proceso, pero la misericordia del Señor viene acompañada de ello. Siempre mi mamá me decía, cuando a ti se te cierra una puerta, ya sea pues de trabajo, de cualquier situación, puerta me refiero a oportunidad. Cuando se te cierra esa oportunidad es porque el Señor te va a traer no una, sino dos, porque lo he experimentado. Amén. Así es que nosotros simplemente es esperar en Cristo Jesús y como dice nuestra ministra aquí, Wanda, la paciencia. Eso es algo que hay que premiar. Santo. O sea, yo creo que el único que tuvo paciencia, que yo ¿verdad? Que he estudiado su vida, ha sido Jesús. Porque tú dejar que te torturen, que te escupan, que te lastimen, que te humillen. Te amamos, Señor. Y tú decir, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen, y amarlos como quiera. Mis hermanos, esa paciencia hay que trabajarla porque yo creo que no mucha gente la tiene para poder seguir hacia adelante, pero sí la buscamos, Sí, la buscamos Señor. en Cristo Jesús, la buscamos Amén. siempre. Sí, Señor. Pronto vamos a tener, ¿verdad? Otra pausa, pero vamos a continuar con nuestra hermana Wanda en este importante tema de los frutos del Espíritu, que son los frutos que nosotros los cristianos, y frutos son también regalos, vamos a recibir si nosotros vivimos una vida acorde al Señor. Recuerda, estamos hablando de una vida en Cristo y específicamente el tema de la paciencia. Un tema que te va a interesar mucho porque realmente lo vivimos día a día con nuestra ministra Wanda Ponte, con el tema Los frutos del Espíritu. No te despegues de ahí, regresamos en breve con su programa Conversando con Lourdes. E Iván. En Conversando con Lourdes e Iván. En breve regresamos. Saludos, mi nombre es Lourdes Colón Verdeguer, presidente de Patient Care Services. Mi nombre es Iván Medina, vicepresidente de Patient Care Services, una compañía de servicios de ama de llave en la residencia y en hospitales. Puede comunicarse con nosotros al 787-425-0017 y 787-425-0018. Esperamos su llamada para atenderle con mucho calor humano. Seguimos en Conversando con Lourdes e Iván. Regresamos nuevamente a su programa, Conversando con Lourdes e Iván, donde hoy tenemos, ¿verdad?, en la sala a una amiga, a la ministra del Señor, nuestra hermana Wanda Aponte, con un importante tema de prédica que son los frutos del cristiano, del creyente, los frutos del Espíritu. Así que queremos retomarlo y nos quedamos en el fruto de la paciencia. Wow, qué La tema, paciencia, qué y la temazo. menciono así en palabras largas, paciencia, porque muchas veces la perdemos, pero tenemos que procurar retomarla, Sí, Señor. sabiendo que no estamos exentos de situaciones, que no estamos exentos de cortes de pastelillo, que no estamos exentos de que nuestros De que te hijos digan tus nos palabritas. digamos unas cosas y ellos hagan otras, pero lo importante es que nosotros los cristianos sabemos Amén. que es un fruto y que es un regalo de Dios. Y Amén. antes que Wanda comience, yo tengo una pregunta para ti, hermano, que me escuchas. ¿A qué nivel llega tu paciencia en el Aleluya. día? ¿Cuántas veces pierdes la paciencia en el día? Y me puedo incluir, me río porque me puedo incluir. ¿Cuánta paciencia tienes con tu pareja? ¿Cuánta paciencia tienes con tu hermano en la iglesia? ¿Cuánta paciencia tienes hasta con tu mismo ministro? Con tus o con hijos. tus hijos. ¿Cuánta paciencia tienes con tus nietos y con la gente en la calle? Así es que vamos a continuar señor. con nuestra ministra Wanda, que nos tiene unos consejos bíblicos Amén. probados por fe, probados Amén. bíblicos, de cómo nosotros trabajar con nuestra paciencia
Empezando conmigo, Wanda. Definitivamente. Vamos a ver. y no definitivamente porque dijiste empezando contigo. Pero ciertamente la palabra está llena de tantas promesas, mis amados. Está llena de tantos recursos para nosotros poder vencer cada día. Me parece que fue Pablo que decía que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. O sea, pero Amén. vencemos a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, como se decía antes de pausa, y es importante que nosotros podamos crear y fortalecer esta relación con Dios, porque en esa relación el Señor nos va a hacer lo que se llama resilientes. No sé si habían escuchado esa palabra, Lourdes la usa mucho. Sí. pero la palabra Porque ella resiliencia, es coach en Yo soy resiliencia. coach. oh my God, y la Sí, resiliencia no es fácil. No, porque la resiliencia es pasar por un proceso duro y levantarte. Ahí está, y crear un proceso como de adaptación, algo así, es Exacto, verdad. no seguir, mantenerte. Mantenerte, pues la paciencia básicamente está conectada con eso, pero también es ser fuertes. O sea, ¿cuál es uno de los consejos que Pablo nos da a través de Efesios capítulo 6? Tomen nota, hermano, tomen nota. Pablo nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es así. ¿Sabe? Nos está diciendo, ¿sabes qué? Agarra, muévete en confianza y trata de poder mirar a Cristo como fundamento y vivir anclado en Él en todo tiempo y momento y fortalecerse en su fuerza. Que Dios nos está diciendo, no trabajes en el poder de tu fuerza. Todos nos hemos hallado ahí. Y yo recuerdo una vez cuando yo vivía en Texas que me levanté cansada, mis amados, y le decía al Señor, Señor, ¿por qué me siento de esta manera? Y la voz de Dios me dijo, porque has estado trabajando con tus propias fuerzas. Eso. Y me dijo, suelta toda carga, suelta, porque cuando nosotros intentamos trabajar con propia fuerza, nos volvemos mecha corta. Y entonces Ay. nuestras emociones toman control. ¿Qué pasa? Para esto Dios nos ofrece el dominio propio, que es parte de uno de los frutos. La gente lo conoce como templanza, pero es cuando nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Señor? Te cedo el control de mis emociones, el control del temperamento, el control del carácter, porque va a haber gente que va a decir, no es que yo soy así. ¿Los han escuchado? Sí, No, sí. y la gente tiene que aceptarme como son. Sí, Justificándose, ¿cierto? justificándose. Y de alguna manera se afecta a usted mismo, mi amado, con respeto, cuando nosotros llegamos a ese tipo de comentarios donde sabemos que Dios tiene que trabajar con la vasija de nuestro carácter. Por ende, la paciencia es el examen que Dios va a permitir a través de la fe para poder acercarnos más a Él y corregir lo que haya que corregir, porque Dios quiere que todos sus hijos tengan frutos. Y te pregunto, Ajá. o sea, eso que tú mencionas de la paciencia, de lo que debemos de hacer, Yes. ¿tú entiendes que uno se lo debe de repetir a diario hasta uno probarse a sí mismo y lograr pasar ese examen Claro con que sí, 100? Porque claro por lo que sí. menos podemos empezar, hay unos que empiezan empieza con con F, 8, empieza con 80, bueno, vamos a ver, pero si ponle algunos que empiezan con F, seguimos subiendo y seguimos subiendo hasta que... Hasta llegar a la A. Exacto. Sí. Sí, ¿qué tú le aconsejas, verdad, a nuestros Amén. seguidores que, verdad, que nos están escuchando? ¿Qué puntos claves debemos de recitarnos a nosotros mismos como el salmista que decía, alma mía, alaba a Jehová? Amén. O sea, te motivabas a ti mismo a que alabaras a Jehová para que te tranquilizara. Ciertamente. ¿Qué tú le dirías a nuestro público, Bueno, Wanda? yo lo que creo es que, respondiendo a la pregunta de Lourdes, ciertamente nosotros tenemos que entrar en el poder de la adoración. Amén. Por eso Qué el lindo. salmista en el Salmo Eso me 145 decía, A su te presencia. exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. Y como dice el himnario, cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente Aleluya. y para siempre. Aleluya, Pero qué si también lindo. había algo que el salmista hacía, mis amados, y la gente que está conectado con nosotros, el salmista decía, de un momento dado, cuando estaban estos momentos de prueba, decía, Jehová es mi luz, Salmo 27, y mi salvación, ¿de quién quién temeré? temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, hablándose al mismo, ¿por qué voy a atemorizarme? ¿Por qué me voy a salir de tiempo? ¿Por qué me voy a descontrolar con el comportamiento de los nietos, de los hijos, de la familia, Sí. de los empleados? Porque hay días que las cosas uno las planifica de una manera y de repente como que en el camino, y más cuando uno son jefes, ¿verdad? Se cambia la Sí. gente y uno llega a la oficina y como que el mapa está de otra manera. Pero yo quiero decirte que la sintonía para Dios no cambia. O sea, yo quiero decirte que ciertamente levantar el poder de la adoración cuando vas llegando al trabajo, cuando vas llegando a la iglesia, donde quiera que vayas, preparando ese altar, va a fortalecernos en el Señor para nosotros poder enfrentar el día a día. Pero aparte de eso, mis amados, Pero mencionaste Ajá, otro perdón. fruto, que fue la Yes. templanza. La O templanza. sea que, Yes. ¿verdad? Pensando yo de forma sencilla y trayéndolo acá al plano natural, la templanza yo creo que es cuando uno
respira y Yes. dice, Santo Dios, humanamente quisiera explotar, pero pongo la conciencia Yes. de que tengo que controlarme y Ahí ahí está. entonces la templanza es que entra, que uno dice, déjame respirar, Muy bien. retomar mi control y apegarme al Señor y pedirle esa tranquilidad y esa templanza. Así mismito es, Iván, así mismito, porque es la capacidad de controlar nuestras emociones, mira qué tremendo, Ajá. a través del Espíritu Santo y la voluntad del Padre. Así es. Es poder decirle al Señor, porque lo que pasa es que hay gente que Dios los hizo más coléricos, a otros los hizo más flemáticos, usted busque eso, los frutos de los temperamentos controlados por el Espíritu, a otros los hizo más sanguíneos, que son más acelerados, que se le olvidan devolver las llamadas, y a otros más melancólicos, que a lo mejor se levantan llorando porque el día está nublado, y bendecimos cada temperamento, pero es importante, como dice Iván, poder controlar a través del Espíritu Santo nuestras emociones y decirle, Señor, pongo en el altar mis emociones. Usted no puede quitarse las emociones. Si usted desconecta sus emociones, usted no vive. O sea, tenemos que conectarlas al poder de Dios. Por eso había un hombre llamado Tim LaHaye que escribió Los temperamentos controlados por el Espíritu. Mire, es pequeñito, cuesta $8. Cómprelo, es más, yo creo que cuesta $3. Tremendo libro, cómo Dios lo puede usar poderosamente, pero es como dice Iván, hay que tener templanza, dominio propio. Si no hay dominio propio, métase en un ayuno, que Dios le diga cuántos días y entremos ahí para que se rompa en el nombre de Jesús lo que se tiene que romper, porque, amados, ustedes saben que hay gente que no tiene control de sus emociones, Eso es así. gente que no ha logrado. Hay gente que me dice, A un Wanda, es que cristiano, a un cristiano, claro que sí. hay algo que yo creo respetuosamente, sin juzgar a nadie, hay algo que tenemos que entregar. Y todos los días hay que decirle, Señor, entro. Y el dominio propio va a estar unidito a la paciencia. Es más, yo creo que va a pulir el nivel de O paciencia sea que no que podemos podamos usar de tener. excusa de que somos así. Ahí está, ciertamente. Pues somos así. Si somos así, entrégale ese carácter al Señor. O sea Ahí que está. en otras palabras, tú lo que puedo entender es que aunque Santo yo el soy Señor. así, vamos a decir, yo soy así, tengo mi carácter, soy emocional, ¿ves? Un día de coco, un día de piña, pero el yo trabajar en mí con todas esas cosas que tú mencionas, me hace vencedora. Ahí está, Lourdes, lo has dicho. ¿Verdad? Excelente, claro. Porque me Más que hace, vencedora. aunque al otro día una de ellas caiga, pero vuelvo otra vez, o sea, hay que estar en esa, no es una lucha, es como una enseñanza interna Claro. Diaria. para uno día a día. Fíjate, me lo aplico honestamente, porque Amén. aún siendo cristiana, tengo mis altas y mis bajas, pueden ser las hormonas o pueden ser días buenos, días Ajá. malos, días de coco, días de piña, pero es bueno, ¿verdad? Internalizar esa palabra que tú Alabado sea el mencionas, Señor. porque te lleva a unas instrucciones como, por ejemplo, tú vas, el que cree en el psiquiatra, va al psiquiatra, ¿qué hago? Y le cuenta todo al psiquiatra y le dice todo, el psiquiatra le dice, pues mira, toma, aquí está tu recetita y aquí tienes. Como el psicólogo, pues mira, háblate a ti o haz ejercicio, levanta pesas, pero nada más certero como lo que tú estás explicando Yes. ahí. Es el decálogo sagrado, la palabra. La palabra es lo que va a establecer y aún respalda lo que estás hablando. Es lo que va a establecer que nosotros podamos tener no solamente fundamento, que podamos tener estabilidad. Mire, si hay algo importante que nosotros podamos pedirle a Dios es estabilidad en el espíritu, estabilidad emocional, financiera, relacional en todas las áreas. La estabilidad habla de cuán presente está Dios en nuestra vida, pero si empezamos desde la vida del espíritu, Pablo decía, si tú quieres vivir, vete por la vida del espíritu, si quieres morir, vete por las obras de la carne, pero tenemos nosotros que el decálogo sagrado, que es su palabra, su presencia, las disciplinas espirituales. Y ¿sabe qué? Una palabra que me enseñaron cuando yo era pequeña en el pastorado de papi y de mami, no bajes la guardia. Amén. Si bajamos la guardia en la vida ferviente del espíritu, de poder vivir una vida de mucha conexión con Dios hasta que Cristo venga, el enemigo lamentablemente toma ventaja. Ahora Pablo hablaba de un fruto del espíritu extraordinario que yo creo que no podemos dejar de mencionar, y es la mansedumbre. Mansa. La Biblia dice que Qué si había un palabra hombre hermosa. manso era Cristo. Oh my goodness, al cual yo amo con mi alma. Pero también había un hombre manso que era Moisés. Moisés en medio de sus procesos que rompió las tablas. La Biblia dice que no había hombre manso como él. Y la mansedumbre habla de humildad. Iván, ¿qué tú opinas de eso? Eso va atado a la mansedumbre, de verdad. Es cuando uno tiene que decir, mira, Señor. humanamente pudiera reaccionar así. Humanamente pudiera explotar.
pero tengo que ser manso como tú lo fuiste. Alabado sea el Amén. Señor. Jesús tuvo su momento duro, ¿verdad? Cuando Yes, sir. él entró al templo y vio cómo lo estaban utilizando como el mercado, Mercado, que él, de verdad, derrumbó y viró las mesas, haciéndose énfasis de que no. Santo. Pero toda su vida fue de mansedumbre, como bien mencionaste ahorita, Esa palabra a pesar es de hermosa. todo lo que me hicieron, a pesar de Santo. todo lo que sufrí, como quiera te amo. Así él le dice al ser humano, a pesar de todo estoy aquí para ti. Alabado Y sea el eso va Señor. atado a la mansedumbre. No, la mansedumbre es la humildad y la mansedumbre son primas hermanas. Sí, Señor. Qué difícil a veces se nos hace alcanzar ese grado de humildad si no está atado de la mano de Jesús. Ahí está, Lourdes, ahí está, ciertamente. Porque lo que pasa es que la gente puede pensar que la humildad es andar cabizbajo, la humildad es autoestima baja, estamos totalmente equivocados. La humildad habla de ausencia de orgullo. Usted puede vestirse bien, usted puede Qué ir al lindo eso. beauty, usted puede gozarse, usted puede, en caso de los hombres, recortarse, ponerse sus gabanes, sus cositas, pero con humildad nosotros reflejamos a Cristo, no es andar con la cabeza. Yo siempre lo he dicho, no se le cede, uno no se inclina ante un ser humano, uno se inclina ante Dios, eso es humildad. No hay prepotencia que aquí tenga lugar, porque la prepotencia nos resta en el espíritu, pero la humildad es reflejar a Cristo, aún sin hablar, Dios hable a través de nosotros. Por ende, la mansedumbre, Cristo la premió diciendo en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, vamos, Aleluya. bienaventurados los Wow. mansos, porque de ellos van a heredar la tierra, haciendo referencia a la vida eterna. Así que si alguien de alguna manera entiende que eres demasiado humilde, que estás cabizbajo, dile, no, pues déjame corregirlo de cabizbajo, pero la humildad no la puedo ni malinterpretar, ni tampoco sustituir, porque Dios nos ha llamado a parecernos a Cristo. Por eso es que en un segundo les digo lo que decía un cantautor cuando años atrás, quizás yo no había ni nacido, él decía, ser como Cristo, mi solo anhelo es. En mi pensar y obrar yo ansío ser como Él. Ser como Cristo, mi solo anhelo es. Y por su espíritu como Él seré. Ay, qué lindo. Wow, eso. Gloria a tremendo. Dios. Qué lindo. Aleluya. ¿Verdad? Lamentablemente estamos llegando al final del Ay, programa santo. y es importante que queremos hacer oración por aquellos que nos ven, por aquellos que nos escuchan, Wanda. Vamos a Por orar. favor, tienes la Vamos a palabra. orarle al Señor y te cedo esta parte Amén. para que presente a aquellos que nos están viendo a través de las redes. Sí, Señor Padre, en el nombre de Jesús, nosotros levantamos oración, Padre, en este tiempo, por la gente que está conectada con nosotros. Yo profetizo y declaro en el nombre de Jesús que a través de esta palabra tu Espíritu está entrando como espada al corazón de cada oyente, de cada persona, de la audiencia que está presente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús creemos que tú nos enseñas a poder, Dios de la gloria, presentar tus frutos, apropiarnos de ellos a través de una relación contigo, tener una vida contigo, Señor, en el Espíritu, caminando contigo, moviéndonos contigo. Que esta palabra en el nombre de Jesús la enviamos para que toque el cuerpo enfermo, para que estabilice las emociones, la mente, el corazón, aún trabaje con aquellos que están en procesos de crecimiento, Padre amado, y en momentos, Señor, apremiante. Oramos que esta palabra, Señor Padre, nos avive, que esta palabra nos fortalezca y que esta palabra nos haga mejores para ti. En el nombre de Jesús, en total dependencia de tu Señor. presencia. Amén, Amén, amén y amén. amén. Les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche a través de esta emisora EBN, a través del canal 46.1, el 363 de Liberty, en este su programa Conversando con Lourdes. E Iván, no se lo pierdan el próximo martes a las 7 de la noche. Dios les bendiga y recuerden, lean la palabra, nútranse y tengan mucha mansedumbre y mucha paz. Dios les bendiga, hermanos. Esto fue Conversando con Lourdes e Iván. Gracias por acompañarnos en este viaje de palabras. Nos encontraremos en el próximo programa la próxima semana con más voces, más historias y por supuesto más conversación en Conversando con Lourdes e Iván.